Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Bienvenidos como siempre a su devocional que Dios nos permite todos los días crear y enviar y compartir para todos ustedes y por qué no, para que ustedes puedan compartirlo con más personas. Hemos estado tratando un tema demasiado importante acerca de la guerra espiritual, ya que todo se desarrolla en torno a una guerra espiritual, una guerra que no vemos, pero el hecho de que no la veamos no significa de que no existe. Vimos el tema 1, el tema 2 y mucha gente me escribió diciéndome que el tema es bueno, que si había algo más para aprender. Entonces decidí sacar Guerra Espiritual 3. Hoy vamos a profundizar. Yo quiero que usted aprenda, quiero que desde la cosmovisión profética usted aprenda a conocer al enemigo. No significa hacerle un altar al enemigo, no significa de tenerle temor ni miedo, para nada, ni tampoco hacer del enemigo, del diablo, el centro de nuestras conversaciones, no, para nada. Solamente aprender a conocer a nuestro enemigo para derribarlo y tener todo el conocimiento de su operación y asimismo salirle al paso cuando nos ataca. Entonces, hoy voy a hablarles un tema que se llama características de los espíritus que comandan los ejércitos derrotados de las tinieblas. Guerra Espiritual 3. Empecemos hablando de Satanás. La Biblia es muy concreta con respecto a este personaje. A lo largo y a lo ancho de la Escritura, Satanás es presentado como un ser creado por Dios, desechándole de su presencia por rebelde y lleno su corazón de orgullo, soberbia y altivez. Su propósito es destruir y devastar todo lo que Dios ha creado. Para eso existe este ser. Satanás es una palabra tomada del griego que significa adversario en grado superlativo. En nuestro caso es un adversario de Dios y de su pueblo y de la iglesia. Varios nombres le dan en la Biblia que denotan la naturaleza baja y mentirosa. Entre esos nombres que encontramos en la Biblia podemos ver algunos, como por ejemplo dragón y serpiente antigua, según Apocalipsis 12, ladrón, según Juan 10:10, demonio, diablo y Lucifer y príncipe de las tinieblas. Son algunos calificativos que se le dan en el Nuevo Testamento. Para denotar su influencia sobre este mundo, se le denominó el príncipe de este mundo. Él es el instigador y orientador de toda fortaleza maléfica que atenta contra los hombres. Ya hemos dicho que Él no es omnisciente, tampoco es todopoderoso. Su afán principal es controlar este mundo, recibir adoración de todas las criaturas y tener la preeminencia en todo lugar y señorío. Su pretensión mayor, la de Satanás, es ser exaltado como Dios y que los hombres y las naciones se inclinen ante Él. Para su obra hay un antídoto, que es la sangre de Cristo, su palabra bendita y su nombre, que es sobre todo nombre. Ese es el contra de Satanás. Satanás no puede hacer nada cuando usted invoca la sangre de Cristo, cuando usted confiesa la palabra del Señor y pronuncia el nombre de Jesucristo. Ahora hablemos de los gobernadores de las tinieblas. Estos espíritus jerárquicos son conocidos como tronos o dominios. Su nombre deja claro la intención de afectar las áreas de gobierno de las naciones. O sea, estos gobernadores de las tinieblas tienen el objetivo de tocar, boicotear, permear, esclavizar, manipular, gobernar los gobiernos de las naciones. Ellos afectan e influencian todos los puestos de poder, tronos visibles o invisibles, desde los cuales se generan gobiernos en los aires y en la tierra. Son espíritus principales en las maquinaciones del diablo. Su prioridad principal es planificar
y maquinar para controlar los gobiernos y a los que los gobiernan. Su enfoque principal es trabajar la mente, el corazón y la boca de los jerarcas de las naciones, controlar los gobiernos y a los que los gobiernan. Su influencia es contra los políticos de la tierra, como por ejemplo los presidentes, los ministros, alcaldes, emperadores, reyes, pastores, apóstoles, profetas. Podríamos definirlos claramente como espíritus controladores de autoridad, o mejor conocidos como espíritus jezabélicos, que se determinan a ejercer toda influencia negativa sobre los pueblos para ejercer dominio sobre la voluntad de los hombres. Su principal estrategia es infiltrar los niveles superiores de autoridad, sometiendo a los hombres importantes de una nación o de una sociedad a los poderes principales de Satanás. Sigamos, por favor, aprendiendo un poco más de los gobernadores de las tinieblas. Conociendo este accionar de Satanás, Pablo, el apóstol, exhortó a la iglesia a través de sus cartas a que oremos por los reyes, por los príncipes, por los presidentes y por todos los que están en eminencia, pues ellos son presa anhelada por los demonios y sobre todo para que Dios los controle y nos vaya bien sobre la tierra. Lo siguiente que vamos a aprender, el tercer participante de la guerra espiritual, son los principados o príncipes de las tinieblas. Cuando estudiamos la historia de las naciones, observamos que aún persisten territorios en el mundo llamados principados, en los cuales la monarquía, con sus príncipes y reyes, son el estilo de gobierno. En lo natural, estos príncipes o monarquías están gobernados por personajes cuya autoridad está determinada sobre un territorio claramente definido y limitado. Esa misma autoridad se ejerce sobre la gente y la geografía de su pueblo. Eso es lo natural. En el plano espiritual ocurre algo similar. Territorios geográficamente definidos con su gente y su geografía son controlados por espíritus de alto nivel de autoridad satánica, llamados príncipes de las tinieblas. Pablo define para nuestro evolucionar hoy como principados, y para una mayor comprensión los llamaremos espíritus territoriales. Así que estos espíritus príncipes de las tinieblas son conocidos como los espíritus territoriales, que tienen todo poder y toda autoridad en territorios, no en una persona, sino en territorios, por ejemplo, un país, una ciudad, un pueblo, ¿qué más le digo yo? Una zona. Ellos están allí, son territoriales, se adueñan, por lo menos aquí en Bogotá se adueñan de una localidad, por ejemplo, la localidad de Kennedy. Allí, en la localidad de Kennedy, que está compuesta como por 2 millones de personas, los espíritus territoriales de alto poder y dominio toman el control de todo ese sector y empiezan a hacer sus fechorías, a dominar la gente y a controlar todo lo que allí sucede para establecer los principios de perversión de Satanás. Estos espíritus trazan planes malévolos y son causantes de grandes plagas y juicios nacionales o territoriales, como los maremotos, los terremotos, las inundaciones, las pestes, etc. Su estrategia principal es estimular las prácticas pecaminosas de la gente para provocar que venga la ira de Dios. Como por ejemplo, ellos provocan, por ejemplo, que la gente en común de una ciudad practiquen la hechicería, el espiritismo, la drogadicción, el homosexualismo, la idolatría, y a través de eso, pues ellos provocan que Dios entre allí para establecer juicio. Daniel, el profeta Daniel del Antiguo Testamento, en su capítulo 10 hace un enfoque claro sobre estos espíritus. Un ángel de Dios le revela cómo ellos se oponen a Dios, cómo trabajan por controlar grupos de naciones y grandes territorios. Él los llama príncipes de Persia y de Grecia, resaltando los imperios
y territorios que ellos querían influenciar y quieren influenciar en nuestros días. Daniel también nos dice que el nivel de autoridad de estos espíritus es muy elevado, tanto que se necesitó al arcángel Miguel para poder pelear contra ello y vencerlo. El cuarto que la Biblia hace mención son las potestades de maldad. Son las potestades de Satanás, también conocidas como fortalezas del diablo. Las potestades satánicas, al igual que toda fuerza del diablo, depende de cuánto deseo tenga la gente de pecar. Oiga, qué importante. Yo le voy a resaltar eso. Usted tiene que aprender hoy. Las potestades de maldad ejercen su poder y se manifiestan dependiendo de cuánto deseo tenga la gente de pecar. Entre más deseo la gente tenga de pecar, las potestades de maldad más van a hacer su aparición. Según la inclinación hacia lo malo, así Satanás comisiona a sus agentes que se especializan en estimular la práctica de ciertos pecados según el gusto y el placer de los hombres. Esto debemos aprenderlo, porque esto no solamente lo vemos afuera en el mundo, en las personas seculares, esto lo vemos aún en la iglesia. Estas potestades están metidas en la iglesia, donde levantan el pecado y el gusto por el pecado de hombres y mujeres de Dios, de cristianos que están en las congregaciones. Ahí usted ve la potestad de maldad, donde uno dice, pero ¿por qué esta persona que viene a la iglesia peca, fornica, roba, adultera? Es porque las potestades o fortalezas del diablo están metidas en su vida. Las potestades son géneros de maldad espiritual específica que cumplen los planes de Satán y sus gobernadores, y son dirigidos territorialmente por los diversos principados para afectar zonas y gente de diversas regiones. Quiero que sigamos, por favor. Las potestades pueden afectar igualmente a familias cuando éstas se inclinan hacia un pecado en particular. O sea, cuando una familia se inclina hacia un pecado en particular, como que es el común denominador de esa familia, el pecar en tal lado, en esto, el pecar en lo mismo, Satanás está allí afectando. Y las iglesias tampoco se escapan al ataque de las potestades del diablo. El fruto de su conducta evidencia que ellos han sido enviados para destruir el testimonio de los creyentes. Los siguientes, el quinto participante de la guerra espiritual que usted enfrenta contra huestes de maldad. Hablemos de las huestes de maldad un poco para que usted aprenda. Estos son conocidos también como legiones o ejércitos de maldad. Su meta es atacar o asaltar a la humanidad. Para este fin de desatar todo un plan orquestado basado en la mentira y el error. Su intención es desacreditar el Evangelio de Cristo. Son los encargados de falsear la verdad y de torcer la sana doctrina. Es impresionante eso. Mire, estas huestes de maldad son las que aparecen en Facebook, en YouTube, tergiversando la verdad y atacando todo lo que sea la verdad de Dios. La va a desplazar. Son espíritus guerreros enviados para atacar a los ungidos de Dios, calumniándolos y difamándolos hasta provocar, como en unos tiempos atrás, la reacción en contra de ellos mismos, de la gente. Estos son los que se levantan contra los hombres de Dios, con amenazas, con violencia, con calumnias, con difamaciones. Ustedes conocen muy bien eso. Dios nos libre y lo libre a usted de dejarse manipular y controlar de las huestes de maldad. Y por último, los espíritus malignos o los demonios. Estos se interesan específicamente en hombres, no en montañas o puertos o en ciudades. Van directamente a influenciar a los individuos específicamente señalados por Satanás.
Su acción principal es afectar nuestra conducta, nuestros hábitos o prácticas, nuestros apetitos y nuestros deseos. Toda intención es llevarnos a nosotros lejos de Dios para destruirnos. Ese es como el objetivo de esos espíritus malignos, que usted se vaya lejos de Dios. Y cuando lo lleva lejos de Dios, pues, ¿qué hace? Los destruye. Esos son los integrantes de la guerra espiritual a la cual usted se enfrenta y que lo hemos hablado durante estos 3 días. Es importante que usted conozca a sus enemigos y sepa cómo enfrentarlos con la armadura del Señor, con la oración, el ayuno, la intercesión y la palabra. Y sobre todo, con una vida de integridad y de santidad. Y por último, el último participante, los hombres que le sirven al diablo. La Biblia registra muchos pasajes de cómo hombres se han entregado a la voluntad a servir a Satanás. Hay muchos. Por ejemplo, Caín, Janes y Jambres, los magos y adivinos en Babilonia, los sacerdotes de Baal, sacerdotes de Acera, Absalón, Judas. Hay muchos hombres en la Biblia que se entregaron para el servicio de estos espíritus maquiavélicos. Así que tenga cuidado, porque Satanás utiliza hombres para hacer su perversa obra, como Cristo utiliza hombres o mujeres para establecer su propósito de bendición en la tierra. Amén y amén. Reflexionen esto. Esta noche los invito a nuestra transmisión en directo por Facebook a las 7 de la noche. Allí estará la pastora Janet, mi esposa, con el poder de una gran palabra profética, apostólica, que lo empoderará a usted y a su casa. Muchas bendiciones para todos, un feliz miércoles y un fuerte abrazo.